Bien, muchachos, hoy corresponde la teoría de los conceptos WAN. Bien, les recuerdo que las redes WAN son las redes que dependen de la infraestructura de los proveedores de servicios de Internet que pueden cubrir regiones grandes como ciudades, estados, países. Bien, y podemos contar con una diversidad de proveedores de servicios. Muchos creen que solamente los proveedores de servicios son los de Internet. Esos proveedores de servicios, dependiendo del tipo de servicio, valga la redundancia, que te ofrezcan, puede ofrecerte no solo Internet, puede ofrecerte voz IP, puede ofrecerte cámaras, puede ofrecerte, bueno, lo que ellos tengan que hacer, porque por ejemplo, les recuerdo que existía algo conocido, existe, obviamente existe para los países, eh, para los demás países. En Venezuela, no sé si en este momento todavía existe, pero eso se llama, se me fue el nombre, la garantía del automóvil, el seguro del carro, te ofrecía un servicio de GPS. El servicio de GPS era un servicio WAN provisto por ellos, pero obviamente viajaba a través de Internet. En este caso, el Internet era un servicio con una SIM que tenían estos GPS que estaban instalados dentro de los carros. Por supuesto, no sabemos con cuál proveedor de servicio, porque el proveedor de servicio lo manejan, son precisamente los proveedores. Ellos deciden con cuál proveedor irse. Obviamente, estos dispositivos daban información a una consola central de monitoreo que indicaba la ubicación del automóvil, por decir algo. Por eso que les digo que son conceptos WAN. El principal concepto WAN que manejamos en red de telecomunicación, por supuesto, es Internet, y de cuál dependemos todos para poder comunicarnos. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre ambas infraestructuras, o sea, la red LAN y la red WAN, ¿bien? Son las siguientes. Las LAN proporcionan servicios de red dentro de un área geográfica pequeña. Ustedes saben que puede ser dentro de su casa, dentro de una oficina, dentro de una bodega, dentro de un edificio, etcétera, etcétera. Las redes WAN, una red de proveedor de servicios, puede cubrir grandes áreas geográficas. Quiere decir eh, ciudades, regiones, estados, eh, países. Las LAN se utilizan para interconectar equipos locales, periféricos y otros dispositivos. Señores, las redes LAN precisamente son las que tenemos en nuestros hogares o nuestras oficinas o en nuestras empresas para poder interconectar a los hosts. En cambio, las WAN se utilizan para interconectar usuarios, redes y sitios remotos. Quiere decir que cualquier dispositivo, host, usuario que se conecta a un host, por supuesto, usando un host, servidores, bien, localidades, todos están remotos y por lo tanto necesitamos la infraestructura de los proveedores de servicios para poder interconectarlos, o sea, comunicar información entre ellos. Una LAN es propiedad de una organización o un usuario doméstico que la administra. Obviamente, con las redes LAN, la empresa o la persona son los que se encargan exclusivamente de poder eh, tener una infraestructura, mantener una infraestructura, aplicar políticas de seguridad a una infraestructura, etcétera, etcétera. Las WAN son propiedad administradas por proveedores de servicios de internet, telefonía, cable, satélite, etcétera, etcétera. Porque sencillamente estamos hablando de empresas a las que se les paga para que ellos te presten un servicio. Aparte de los costos de la infraestructura de red, no hay tarifa por usar una LAN. Es decir, el dinero que gasta una persona en la inversión realizada para montar la red LAN, ya sea la de tu casa o la de una empresa, esa es el costo que se pagó por esa LAN y por lo tanto cualquiera dentro de esa LAN puede utilizarla. No hay que hacer un pago mensual por ese tipo de infraestructura. En cambio, para las redes WAN hay una facturación mensual para el uso del servicio durante ese mes.
Algunas pagan semestres, trimestres, entonces se puede usar durante 3 meses, 6 meses, cosas así. Hay una anualidad también, hay unas que pagan anual. Porque resulta que los planes que ellos ofrecen, si tú pagas el año, te dan un descuento. Entonces, depende de la empresa que esté dispuesto a hacer ese gasto, pues. Las redes LAN proporcionan altas velocidades de ancho de banda mediante servicios de Ethernet y Wi-Fi por cable. Es decir, señores, las redes LAN tienen, dependiendo de las interfaces, vas a manejar una velocidad de transmisión que es el ancho de banda de las interfaces. Las interfaces, dependiendo de cuál sea el tipo de dispositivo que tú adquieras, pueden manejar velocidades de 100, de 1000, de 10.000 y por ahí también hay de 40.000. ¿Ok? Entonces, claro, 10.000 y 40.000, señores, son exclusivamente fibra. ¿Ok? Eh, lo que es 1000, ¿ok? Las de giga, pueden ser de fibra o de UTP. ¿Ven? Y las fast, que son las de 100, son exclusivamente por UTP. Pero es para que sepan que la velocidad de transmisión de las redes LAN es altísima. ¿Ok? En cambio, con respecto a las WAN, podemos decir que vas a depender de los planes que tengan, que son los que se asocian a un ancho de banda y a un precio asociado a esa infraestructura. Quiere decir, señores, que ustedes dependen exclusivamente de el ancho de banda que te ofrezca el proveedor de servicio y obvio vas a pagar una mensualidad por ese tipo de plan. Por eso es aquello que llamamos cuellos de botella, porque la LAN es súper veloz, pero cuando vamos a la WAN, la historia cambia. La historia cambia porque el ancho de banda de los proveedores de servicios es menor. Puede ser por un tema de costo, que pues, no puedes comprar un ancho de banda alto, sino un ancho de banda bajo. Como puede ser también un tema de capacidad del proveedor de servicio con respecto al tipo de servicio que te puede ofrecer. Claro, porque no todo, por ejemplo, para darles un ejemplo sencillo, un, un distribuidor de servicios, es decir, un proveedor hacia clientes, puede pedir un ancho de banda de 100 gigabits por segundo para que a través de a todos sus clientes les va a ofrecer una cantidad diferente. Por ejemplo, Movistar, Digitel, Net1, ellos tienen anchos de banda brutales, brutales, ¿ok? Pueden tener 100 gigabits por segundo, pueden tener 4 enlaces de 100 gigabits por segundo. ¿Y esto por qué? Porque ellos le van a ofrecer a muchísimos usuarios anchos de banda mucho más pequeños. Por ejemplo, Net1 le ofrece el ancho de banda menor que está ofreciendo Net1 es de 50 gigas, es el más pequeño. El más alto es el de 200 gigas, perdón, 200 megabits por segundo. 200 megabits por segundo es el más alto. Y 50 megabits por segundo es el más bajo. 100 megabits por segundo es el intermedio. Ahora, Fibex, por ejemplo, está ofreciendo un plan el más pequeño para casa, es de 80 megabits por segundo. Por supuesto, cuando tú escuchas cosas como estas cantidades, te tienes que imaginar de cuánto es el ancho de banda que tiene el proveedor. El proveedor de tener un ancho de banda enorme, enorme para poderle dar a sus clientes ancho de banda, por ejemplo, de 200 megabits por segundo o de 80 megabits por segundo. Cosas como esa. De hecho, hasta el más pequeño, 50 megabits por segundo. Entonces, te estamos hablando de un ancho de banda enorme. Bien. Una WAN privada es una conexión dedicada a un único cliente. Eso lo conocemos como los enlaces dedicados. Ya puede ser de internet o puede ser de datos, de transporte de datos. El transporte de datos no navega en internet. El de internet, obviamente, navega en internet. El de internet es el que conocemos como WAN pública. ¿Ok? Pero las WAN privadas también existen. Las WAN privadas solamente transportan datos a través de la infraestructura de los proveedores entre sucursales de un cliente. ¿Ok? La WAN privada proporciona los siguientes servicios. Nivel de servicio garantizado. O sea, por supuesto, el ancho de banda se tiene que mantener durante todo el tiempo para poder tener ese servicio activo. Y, por ejemplo,
los usuarios de las localidades se pueden conectar a través del sistema a la sucursal principal, donde en la sucursal principal pueden tener la base de datos y el servidor con la base de datos de ese sistema, pues, cosa como esa. Un ancho de banda consistente, señores, estamos hablando de que la mayoría de los proveedores debería garantizar, cosa que no es así, se los digo, un ancho de banda de subida igual que un ancho de banda de bajada este, que no cambie en el tiempo. Ahora bien, les digo, les digo y les garantizo que eso no sucede normalmente. ¿Por qué no sucede? Porque tengo entendido que varios de los clientes o las personas que conozco, cuando hacen un ancho de banda, por ejemplo, tienen una subida enorme, pero una descarga enorme, pero una subida pequeña. Claro, ¿cuál es la razón de ser de todo esto? La mayoría de los clientes, si sacamos cuentas, la mayoría de los clientes lo que hacen es descargar. ¿Ok? Y está bien. Los anchos de banda para descarga enorme te sirven. Por ejemplo, tú me dices a mí que 50 megabits por segundo te sirve para hacer los controles administrativos que tú haces en tu empresa, yo te voy a decir sí. Tranquilamente puedes mandar correo electrónico, mantener el sistema administrativo. Esas cosas las puedes hacer. O sea, no requieres tanto ancho de banda para esas cosas. ¿Ok? Ahora bien, una empresa de publicidad que trabaja con, por ejemplo, videos, o sea, streaming de video. Bien, una empresa como IPTV, IPTV, que ustedes lo conocen como Netflix, que sería uno de los ejemplos, ¿verdad? O sea, que ofrecen streaming de video a otros clientes. Chévere, ellos tienen que tener un ancho de banda grande, porque ellos dependen del ancho de banda. A ellos, ese gran y enorme ancho de banda de 50 megabits por segundo no les funciona igual que a un cliente. A un cliente sí le funciona porque él va a descargar la mayoría de las cosas. Pero si vamos de subida, la historia cambia. Por eso que les digo, señores, que es muy importante tomar en cuenta el tema de los requerimientos. No podemos olvidar el tema de los requerimientos. Son muy importantes porque dependemos exclusivamente de ellos para saber qué tipo de servicio se le va a otorgar a un cliente específico. Por ejemplo, si la empresa es de, de streaming de video o de publicación de video, evidentemente los videos son pesados dependiendo de la calidad que le vaya a tener cada tipo de video. Y ese proveedor va a necesitar exclusivamente anchos de banda grandes. Así de simple. Bien. Ajá. Seguridad. ¿Ok? Seguridad. Quiere decir que ya sea público o privado, debe garantizarse una encriptación, unas contraseñas. No todo el mundo debe conectarse por allí, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es una, seguridad es um, una doble responsabilidad tanto del cliente, que es el que va a enviar los datos, como del proveedor, que es el que va a transmitir esos datos. ¿Ok? Preferiblemente, eh, a pesar de que la WAN te ofrece algo maravilloso, que es la conexión entre sucursales, preferiblemente deberían haber alguna manera de encriptar la información o que no pueda ser reconocida como texto plano en Internet. ¿Ok? Normalmente, un proveedor de servicios de Internet o un proveedor de servicios de telecomunicaciones que utiliza Internet proporciona una conexión WAN pública. En este caso, los niveles de servicio y el ancho de banda pueden variar y las conexiones compartidas no garantizan la seguridad. ¿Ok? Es un tema de responsabilidad y de garantía que te dé el cliente, señores. Perdón, el proveedor, que te dé garantía el proveedor. Tu información va a pasar por allí, pero tú también tienes que saber que hay ciertas herramientas que vas a necesitar. Por ejemplo, dependiendo del sistema administrativo que estés manejando, ese sistema administrativo debería tener la capacidad de encriptar entre el cliente y el servidor de ese sistema administrativo. Por ejemplo, vamos a suponer que es un sistema de versión web. Ok. Yo creo que lo ideal para ese servicio web
Lo ideal es que maneje por lo menos HTTPS de manera tal de que la información sea encriptada entre el origen y el destino. ¿Ok? Me parecería lo ideal. Bien. De todas maneras, yo sé que algunos de los clientes y servidores, software, cliente y servidor, ¿ok? Obviamente el servidor maneja la base de datos y el cliente solamente solicita o ingresa datos a esa base de datos a través de los clientes. Ellos también deberían contener algún tipo de formato o encriptación entre los dos dispositivos, ¿ok? Porque tú vas a pasar por una WAN pública. Ahora, la WAN pública te garantiza también los servicios de VPN y tú puedes establecer VPN entre el origen y el destino para lograr pasar la información por allí. Es una recomendación que les doy. De todas maneras, ese tema también lo vamos a tocar más adelante. Topologías WAN. Bien. Hay diferentes tipos de diseño de topología, la infraestructura. Topología punto a punto. ¿Y por qué se nombra esta de primera? Porque es la que la mayoría de nosotros conocemos. Ahora, vamos a entender una cosa. Esta topología punto a punto es más de cliente a servidor que de servidor a cliente. ¿Por qué? Porque el proveedor puede tener una infraestructura que para usted eso es transparente. Usted no sabe cómo está diseñada la estructura de red del proveedor. Usted no tiene idea. Por lo tanto, como no tienes idea de cómo es la estructura del, del proveedor, entonces, para ti es un punto a punto, ajá, pero yo te voy a decir algo. Es punto a punto porque de tu casa sale una conexión hacia el cliente, de un punto al otro punto. Ahora veámoslo desde este punto de vista. Para la infraestructura del proveedor puede ser una estrella, pero para ti es un punto, porque tú te conectas contra un default gateway. No te preocupes que él de todas maneras, garantizando tu conexión, él va a obligar a su red a través de ciertas políticas que él va a configurar que solamente el router inalámbrico, por ejemplo, de tu casa o de tu empresa, se conecte solamente a un default gateway exclusivamente hacia ellos. Ellos no te van a ofrecer varias IP, te van a ofrecer una sola IP. Entonces, eso es lo que podemos llamar como topología punto a punto. Tenemos también una topología de estrella, conocido como Hub and Spoke. Entonces, estamos hablando de una topología de estrella que puedo tener 5 sucursales contra el mismo proveedor de servicio. Y resulta que esas sucursales están en diferentes estados del país. Y yo voy a conectarme hacia el proveedor de cada uno de estos estados que es el mismo proveedor, vamos a suponer Movistar. Bueno, puede ser Movistar el mismo proveedor de los 5 estados, pero el asunto es que se conecta en forma de estrella, o mejor conocido como Hub and Spoke, porque es estrella, pero el término estrella normalmente se utiliza para las redes LAN, no para las redes WAN. ¿Ok? En las redes WAN, la topología de estrella de, por ejemplo, varias sucursales conectadas hacia un proveedor, se conoce como Hub and Spoke. ¿Bien? Topología de doble conexión. Entonces estamos hablando de que en esta oportunidad tenemos también una estrella, ¿verdad? Una Hub and Spoke, pero tenemos dos conexiones hacia cada proveedor. De manera tal de que si se me cae uno, sale por el otro. Ustedes creo que han tenido muchas experiencias de ese tipo donde se cae un enlace hacia un proveedor, salgo por otro. Bien, por eso que se llama topología de doble conexión. Topología de malla completa. Esta es una topología sumamente costosa, pero depende de la inversión que pueda realizar una empresa. Si la empresa está en la capacidad de conectarse hacia todos los enlaces de la malla, o sea, diversos proveedores de servicio para interconectar a todas las sucursales. Y si se cae alguno de estos enlaces, sale por otro. Entonces, bueno, eso es conocido como una topología de malla completa. Topología parcialmente mallada quiere decir que para abaratar costos, no me conecto de manera doble hacia todas las sucursales, sino que tengo algunas conexiones redundantes, pero no todas. O sea, que no sería una malla completa. ¿Bien? Indistintamente de cuál sea la topología, señores, que
usted escoja o elija o le toque, porque realmente el término es le toque. Le toque porque usted va a depender siempre de los proveedores. Si en su área, donde usted está, donde la empresa está, donde la sucursal está, no hay tantos proveedores como usted quisiera, por ejemplo, un ejemplo facilito. En el campo, normalmente no tenemos a los proveedores al lado del rancho. ¿Ok? Entonces, eh, es más difícil conseguir una conexión de ese tipo. Por lo general, cuando estamos hablando de campo, vamos en conexión directa contra antenas inalámbricas porque es muy difícil que hasta el sitio llegue una fibra óptica y entonces resulta que es preferible una conexión inalámbrica. Hay otro tipo de conexiones que también se hacen desde antenas hacia hacia los satélites. ¿Ok? Y entonces puedes establecer alguna conexión en el campo, por ejemplo. Pero tú vas a depender siempre de proveedores que te van a dar la oportunidad de poderte conectar hacia alguno de ellos. Si no tienes suficientes conexiones como quisieras, entonces sabes que vas a verte limitado de alguna manera. Entonces, aquí explicando un poquito lo que corresponde a cada uno. La topología punto a punto. Ustedes saben que estamos hablando de dos routers que se conectan directamente a través de una interfaz de red de cada uno de ellos. Y por lo tanto se conoce como punto a punto. Bien. Entonces, en eso es lo que consiste la topología. Es la más conocida de todas porque a nivel de costo, ¿ok? El costo, el precio, ¿cómo se llama? El presupuesto que te pasa, la cotización que te pasa el proveedor, dice que, por ejemplo, el punto a punto siempre es el más económico. Entonces tú dices, ah, bueno, me voy con este, porque tu empresa va a comenzar por algún tipo de conexión. Y normalmente la conexión por la que empiezan casi todas las empresas son punto a punto, a menos que la empresa ya tenga mucho tiempo vamos a crear una nueva sucursal, porque ya la empresa ya está conformada, firme y próspera. Y bueno, entonces tú decides tener dos proveedores en esa sucursal. Ah, bueno, ya ese es un tema diferente, pero por lo general todos comenzamos siempre con un proveedor. Y ese proveedor siempre va a ser punto a punto, es decir, tu sucursal y puede ser la otra sucursal o puede ser otro tipo de punto a punto. Tu sucursal contra el proveedor de servicio. ¿Bien? Hub and Spoke, conocido por todos ustedes como estrella. Fíjate algo interesante en esta estrella. Te das cuenta de que el diagramita que estamos viendo allí, que dice Hub and Spoke, tiene cuatro sucursales. Y te estás dando cuenta de que esas líneas que conectan a esa infraestructura van contra la línea central, es decir, todas se unen acá. Señores, les recuerdo primero que nada que la nube sirve para toda la parte lógica que no conocemos. Obviamente la parte lógica depende de la infraestructura que te ofrezca el proveedor de servicio. Entonces, en esta interconexión de sucursales que estamos viendo, el proveedor tiene una infraestructura donde permite que cada una de ellas se conecte. Usted está viendo que las líneas están así, pero estos no son cables. Estos son una infraestructura, me refiero a routers, me refiero a switches multicapa, ¿ven? Me refiero a firewalls que están en la infraestructura interconectando a las cuatro sucursales. ¿Ven? Entonces, dice, los routers radiales solo pueden comunicarse entre sí a través del router concentrador. Evidentemente, cada uno de ellos se conecta a una infraestructura donde van a poder compartir un segmento de red para poder tener sus interfaces virtuales que permitan interconectar esas redes. Eh, Uno de los servicios que se utilizó, ya hoy día me da esta pena mencionarlo, aunque todavía existe, es el Metro Ethernet, que él permitía manejar una VLAN compartida entre las sucursales a través del proveedor de servicio y esa VLAN interconectaba a todas ellas. También hay otra manera de poder interconectar. Lo que pasa es que esta me da más pena todavía.
Dice, ajá, que se podían establecer a través de circuitos de radio. Ajá. Quiero que entiendan una cosa. El tema de los circuitos no es que dejó de existir, no ha dejado de existir. Todavía hay por allí circuitos que se encargan de poder establecer conexión entre las sucursales. Pero el tema de circuitos va más asociado a algo conocido como Fran Relay. Y Fran Relay, se los digo de una vez, lo que estamos viendo en esta clase es más historia de redes de telecomunicaciones que otra cosa. Señores, sí, existe hoy día conexiones WAN, todavía existen, a través de fibra óptica o a través de redes inalámbricas, ¿ok? Por supuesto, cada uno de ellos se conecta a concentradores, a concentradores, me estoy refiriendo a un dispositivo que funcionaba de cierta forma como el hub, ¿ok? ¿Se acuerdan del hub? Ahora, el detalle está en que hoy día existen los switches de alta velocidad y son los que permiten interconectar a todas estas redes contra los routers o los firewalls que son los que van a aplicar las políticas de seguridad. Ok, tenemos acá ahora una topología de doble conexión. Está ofreciendo una redundancia equilibrando cargas de transporte de datos para todos los dispositivos que estén dentro de una red LAN. Se dan cuenta de que es una topología muy parecida a la anterior, solamente que posee dos conexiones desde cada sucursal hacia, hacia los routers de la sucursal principal. Obviamente estamos hablando de una inversión superior que la anterior, porque aquí hay alta disponibilidad a través de los enlaces, que cada enlace tiene que pagarse porque es un plan por cada uno de ellos. A lo mejor puede ser que el proveedor, en vista de que tú tienes varios enlaces con él, te haga algún tipo de descuento. Eso puede pasar, ¿ok? Pero no quiere decir que va a ser barato. Ya al empezar a aumentar las capacidades de los dispositivos y las conexiones hacia todos ellos, ya va aumentando el tema del precio de la implementación. ¿Ok? Aparte de que, como dice aquí mismo, vas a depender de una implementación que tenga, por ejemplo, configuraciones más avanzadas como por ejemplo, el Service Level Agreement, ¿ok? Del cual se toca ese tema un poco más adelante. También vas a tener que tener listas de control de acceso apuntando hacia cada enlace para poder sacar, si se te cae un enlace, sales por el otro, eso se conoce con el tema de failover, pero el failover tienes que configurarlo cada marca, para que no digan que estoy hablando nada más de Cisco. Cada marca configura el failover de manera distinta. Algunos lo hacen a través de comando, otros lo hacen a través de interfaz gráfica, pero todos tienen la capacidad de poder crear un failover. Lo que pasa es que con respecto al tema del failover hay gente que tiene una confusión muy poderosa, que no la aclaran los proveedores. Es el tema de que existen unos dispositivos para oficina pequeña conocidos como balanceadores. Y estos dispositivos tienen la capacidad de ser configurados para que si se cae un enlace WAN salga por el otro. Y la gente cree que ellos van a mandar mensajes por ambos enlaces. Sí, sí, señores, se pueden mandar mensajes por ambos enlaces, pero si te conectas a una cuenta bancaria, por ejemplo, resulta que si te conectas a la página web del banco que tú utilizas, ¿verdad? Y sales por ambos enlaces, el banco te va a bloquear. ¿Sabes por qué? Porque estás estableciendo una sesión, es decir, capa 5 del modelo OSI. Estás estableciendo una sesión por ambos enlaces. Y si tú estableces una sesión por ambos enlaces, déjame informarte que estás acudiendo a un problema de seguridad. Es decir, estás tratando de... el firewall del banco te va a identificar como un ataque que está tratando de negar el servicio, un servicio que está saliendo doble hacia dos enlaces. Entonces, con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Ok, la topología de malla completa. ¿Ok? Y la topología de malla parcial. Señores, es la misma infraestructura, solamente que en este caso estamos hablando de que dependemos exclusivamente
de varios enlaces entre proveedores de servicios para poder interconectar las sucursales. Si se me cae el enlace con un proveedor, salgo por un enlace secundario. ¿Ok? O puedo salir por un enlace terciario. Bien, el asunto es que quiero que entiendan que esta topología es sumamente costosa. En vista de que es costosa, bueno, las empresas grandes deciden no enmallar a todas las sucursales, sino solamente a un grupo de sucursales para evitar el tema de los gastos. Por ejemplo, fíjate una cosa, aquí en la topología de arriba había un enlace de estos dos hacia este que está acá, y ahora aquí en la de aquí abajo quitaron el enlace de estos dos hacia acá y dejaron solamente el de este hacia acá. Eso quiere decir que abarataron costos porque evitaron gastar en dos enlaces. Cada enlace tiene un precio, a eso me refiero. Otro aspecto del diseño WAN es cómo una organización se conecta a Internet. Por lo general, una organización firma un acuerdo de nivel de servicio conocido como SLA, lo que les estaba comentando ahorita. Service Level Agreement, eso es lo que significa. Acuerdo de nivel de servicio, Service Level Agreement, con un proveedor de servicio. El Service Level Agreement describe los servicios esperados relacionados con la fiabilidad y disponibilidad de la conexión. Es decir, señores, usted firma el contrato con el proveedor, pero llegando a los acuerdos de que usted va a poder usar tal y tal servicio con esa conexión. El proveedor de servicio puede o no ser el transportista real. Un transportista posee y mantiene la conexión física y el equipo entre el proveedor y el cliente. Normalmente una organización elegirá una conexión WAN de un solo operador o de dos portadores. ¿Qué queremos decir con esto, señores? Físicamente hay una empresa que se encarga de establecer la conexión contra el cliente, la conexión física contra el cliente. Ahora, cuando se administra el sistema que provee el ancho de banda, la facturación, etcétera, etcétera, contra el cliente, por lo general lo hace un terciario, ¿ok? Otra empresa. Una conexión de operador único es cuando una organización se conecta a un único proveedor de servicio. Un SLA, Service Level Agreement, se negocia entre la organización y el proveedor de servicio. Es decir, en la conexión punto a punto que se establece entre todos y por detrás de él hay alguien que administra este tipo de conexión, facturación, etcétera. Una conexión de doble operador proporciona redundancia y aumenta la disponibilidad de la red y la inversión también, porque eso significa que hay que hacer un gasto mayor porque ahora son dos facturaciones. La organización negocia acuerdos de nivel de servicio o SLA independientes con los dos proveedores de servicios diferentes. Quiere decir que hay que facturar para acá y facturar para acá, pero en cada uno de ellos ya tú sabes que hay un gasto mayor, pero se supone que para tomar una decisión como esta, señores, es porque usted está clarito en que la empresa puede invertir en un gasto como este. Porque, por ejemplo, usted me está diciendo a mí que son dos proveedores. Un proveedor es Fibex y el otro proveedor es Net1. Ambos son de fibra óptica. Chévere. Pero este que está acá son $40 la mensualidad de los 80 megabits por segundo. Y este que está aquí son $20 de mensualidad de un servicio de 50 megabits por segundo. Entonces quiere decir, señores, que aunque no les parezca muy costoso lo que le acabo de decir, que son 40 y 20, que serían $60 mensual, no toda empresa está dispuesta a pagar por los servicios. Y si es más grande la empresa tipo Plumrose, por ejemplo, que tiene muchísimas sucursales a nivel nacional, créanme que la situación es totalmente distinta. O sea, estamos hablando de múltiples cantidades de enlaces que existen en todo el territorio nacional. Quiere decir que eso es un precio que tiene que pagar la casa matriz de Plumrose para todos los enlaces que tiene a nivel nacional. O sea, que es un platero. A eso me refiero. La evolución de las redes. Los requisitos de red de una empresa pueden cambiar significativamente a medida que la empresa crece con el tiempo. Por supuesto, señores, hay una prosperidad. Se supone que todo negocio o la mayoría de ellos debe
continuar en el tiempo. Y por lo tanto, al continuar en el tiempo, irán cambiando los requerimientos a medida que vaya avanzando la tecnología. Una red no solo debe satisfacer la necesidad operativa diaria de la empresa, sino que también debe ser capaz de adaptarse y crecer a medida que la empresa cambia. Eso quiere decir, señores, que yo tengo que tomar en consideración hoy lo que podría pasar tecnológicamente hablando de aquí a 5 años. O sea, mis dispositivos de red deben estar en la capacidad de adaptarse en el tiempo de los 5 años. Los diseñadores de redes y los administradores pueden abordar estos desafíos eligiendo cuidadosamente las tecnologías de red, los protocolos y los proveedores de servicios. Por supuesto, señores, tienes que tomar en cuenta todo, tienes que planificar todo. Tecnología de red, protocolos y proveedores de servicios. ¿Ok? Y variables adicionales, porque tú no sabes si dentro de estos protocolos, ¿ok? Van a haber servicios nuevos que se incorporen con el tiempo y que debes adaptarlos a la tecnología actual que existe en la empresa. Y si la tecnología se queda corta, tienes que adaptar algo nuevo, un dispositivo nuevo o algo, un proveedor nuevo, etcétera, que te ofrezca un servicio nuevo para esa red. Las redes se pueden optimizar mediante el uso de una variedad técnica y arquitectura de diseño de red. ¿Ok? Por supuesto, ya depende del estudio y levantamiento de información que cada uno de ustedes haga para saber qué es lo que necesita el cliente, o sea, la empresa donde usted va a montar esa red. Para ilustrar las diferencias entre el tamaño de la red, utilizaremos una empresa ficticia llamada Span Engineer a medida que crece de un pequeño negocio local a una empresa global. Redes pequeñas. Entonces, Span, una pequeña empresa ficticia, comenzó con unos pocos empleados en una oficina. Utiliza una única LAN, red LAN conectada a un router inalámbrico para compartir datos y periféricos, tal y como nosotros lo hacemos en una oficina pequeña, en nuestra casa, en una bodega, etc. La conexión a Internet se realiza a través de un servicio de banda ancha común denominado línea de suscriptor digital, conocido por ustedes como DSL. En Venezuela se llama ABA. No sé cómo se llama en los demás países, pero aquí se llama ABA, ¿ok? Que es el que ofrece CanTV. Que a través de la línea que conocemos, que es la línea telefónica, él separa el dato de voz, que es la parte de telefonía, con respecto al dato de transporte de datos. ¿Ok? El soporte de tecnología de información se contrata con el proveedor del proveedor de servicio, de DSL. Es decir, el soporte que le va a dar a esa empresa la tecnología de información va directamente apegado al proveedor de internet, porque yo no necesito a más nadie. O sea, conecté mi router Wi-Fi al modem de ABA, por ejemplo, de DSL, el modem de DSL, y ya todo el mundo se conecta al router inalámbrico y ya. No, el único proveedor que tengo aquí de tecnología de información es el proveedor de servicio de internet. ¿Bien? Muy bien. Ahora tenemos una red de campus. Dentro de unos años, Span creció y requirió varios pisos de un edificio. La empresa contaba ahora con una red de área de campus. ¿Ok? Campus, lo que quiere decir, señores, para que puedan entender, es que la estructura cambió para que varios departamentos o varios edificios, como usted le quiera decir, varios departamentos, varios pisos, varios edificios, eso es lo que conocemos como campus. Ahora tenemos áreas distintas y enormes dentro de la empresa. Enormes, ¿a qué me refiero? A que tenemos muchos usuarios dentro de cada una de ellas. La empresa cuenta con personal interno de tecnología de información para dar soporte y mantenimiento a la red. Es decir, tuvimos que crear un departamento de informática para que ese departamento se encargara de los otros departamentos y hacer soporte técnico, que es algo que a ustedes les encanta, y acudir a cada una de estas personas, ¿ok? Para resolver sus problemas del día a día con respecto a la tecnología. Ahora, después de esa red de campus, ahora resulta que tenemos sucursales. Unos años más tarde, la compañía se expandió
y agregó una sucursal en la ciudad y sitios remotos y regional en otras ciudades. La compañía necesita ahora una red de área metropolitana, Redman, para interconectar sitios dentro de la ciudad. Quiere decir que ahora dentro de la ciudad tengo varias sucursales. Por ejemplo, en una parte tengo una oficina comercial, en otra tengo el almacén, en otro tengo el departamento de ventas que son los que le dan la cara al público, etcétera, etcétera. Entonces resulta que ahora tengo varias sucursales y debo interconectarlas. Para conectarse con la oficina central, las sucursales que están en en las ciudades, usan líneas privadas dedicadas a través de un proveedor de servicio local. Quiere decir que las líneas privadas dedicadas me van a permitir utilizar un servicio de transporte de datos que va a interconectar a todas las sucursales de la empresa. Ahora, la red está distribuida. ¿Qué significa? Span Ingeniería tiene 20 años de operación y cuenta con miles de empleados distribuidos en oficinas en todo el mundo. Las redes privadas virtuales, conocidas como VPN, de sitio a sitio y de acceso remoto, permiten que la empresa use Internet para conectarse de manera fácil y segura con los empleados y las instalaciones en todo el mundo. Señores, la empresa creció. Ahora la empresa tiene gente regada por el planeta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ahora necesito contar con la internet en todas estas empresas y VPNs para poder encriptar la información que pasa entre todas las empresas. ¿Ok? Hacia todas las empresas. Eso es lo que quiere decir. Entonces, en este caso, el funcionamiento de una WAN, ¿bien? Estamos hablando de que hay varias autoridades reconocidas que definen y administran los estándares de acceso WAN. TIA, Asociación de Industria de Telecomunicaciones y Alianza de Industrias Electrónicas, ISO, Organización Internacional de Estandarización, IEEE, Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Bien, tenemos que las WAN dentro de nuestro modelo OSI depende de dos capas. ¿De dos capas qué significa? Primero, tenemos una conexión física, quiere decir cómo se establece la conexión. Yo no sé si es cableada, yo no sé si es serial, que me da pena mencionarla a estas alturas de la vida. Yo no sé si es inalámbrica, ¿ok? El asunto es que indistintamente de cómo sea el medio físico que se utiliza, debemos tener un protocolo de capa 2 asociado a ese medio para podernos conectar hacia la WAN. Eso es lo que significa, señores. Estamos hablando de que tenemos varios ejemplos. Jerarquía digital sincrónica, SDH. Tenemos red óptica sincrónica, SONET. Multiplexado por división de longitud de onda densa, DWDM. Tenemos conexiones hacia estas interfaces. Protocolos de capa 2, banda ancha, es decir, DSL y cable, conexión inalámbrica, WAN Ethernet, Metro Ethernet, switching por etiquetas multiprotocolo, mejor conocido como MPLS, que todo el mundo me habla de MPLS, 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 señores. MPLS son múltiples protocolos, ahí te lo está diciendo. Switching por etiquetas de multiprotocolo. Cada plataforma WAN que maneje algo como MPLS tuviste que haber trabajado en una empresa que tenga la capacidad de MPLS, es decir, un proveedor de servicio de Internet obligatoriamente para poder trabajarlo. Porque todas las personas que conozco, Gustavo, que me piden trabajar con MPLS, 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 señores, eso depende de dispositivos. Dispositivos que hacen conmutación de MPLS con múltiples protocolos. Si tú no trabajas en un proveedor de servicio que maneje MPLS, sencillamente no vas a saber cómo hacerlo. Ahí no es que te das un curso, no, te dan un curso de MPLS, no. Se trata de cuál es la tecnología MPLS que implementó el proveedor para saber con cuál vas a trabajar. ¿Ok? Pues les digo algo, todo el mundo vuelve loco a todo el mundo hablando de MPLS, puede entrar en un trabajo nuevo para poder seguir haciendo y creciendo en una empresa. Oye, el peor castigo que puede tener cualquier ingeniero es que lo vuelvan loco con una tecnología que no sabrás si la llegarás a tocar en algún momento. Ok, protocolo de punto a punto PPP, menos usado hoy día,
eh, casi todo se ha resuelto con la fibra óptica, honestamente, o con los enlaces inalámbricos. Control de enlace de datos de alto nivel, HDLC, High Level Data Link Control. ¿Ok? HDLC acompañó a Fran Relay en algún momento. Él empezó con HDLC y terminó con Fran Relay, pero me da pena mencionar PPP, HDLC y Fran Relay, me da pena. Me da pena porque, honestamente, y les voy a ser sincero, hoy día seguimos usando DSL, tenemos conexiones inalámbricas. Metro Ethernet ya me da pena mencionarlo, sin embargo, existe todavía. Funciona a la velocidad, una velocidad pero paupérrima, una cosa que tú dices, por Dios, esto no sirve. Hoy día, para serles sincero, todo ha sido cambiado a fibra óptica, ¿ok? Que fibra óptica puede trabajar con el protocolo Ethernet, está adaptada a Ethernet. También las conexiones inalámbricas, con los cuales muchos de los sitios que no tienen conexión con nadie usan conexión inalámbrica para poder navegar en Internet, lo cual hace fabulosa la conexión. Modo de transferencia síncrona ATM, ¿ok? A pesar de que existe, señores, aún da pena mencionarla. Terminología común WAN. Existen términos específicos utilizados para describir las conexiones WAN entre el suscriptor, es decir, la empresa cliente, y el proveedor de servicios, no importa si es de internet o de transporte de datos. Inclusive, esta lámina la estoy haciendo como historia, señores, historia. Esto es historia, pero hay que saberla. ¿Bien? Porque igualito se la van a preguntar en el examen que de este capítulo. ¿Bien? DTE, DCE, CPE, POP, ¿ok? DTE, equipo terminal de datos. Conecta la LAN del suscriptor al dispositivo de comunicación WAN. Es decir, a ti te colocaban un DTE, un equipo terminal de datos, era una cosa cuadrada, ¿bien? Que se conectaba vía cable serial. Te lo voy a buscar para que lo veas. Ya que estamos viendo historia, quiero ver que lo veas. Por lo menos para que lo veas. Así, aquí está. Esta sería la conexión que había en un DTE. Ya, que ahora lo están usando para otra cosa también. Pues bueno, el término lo están usando en otra cosa. Aquí hay un DTE, este es un DCE. Ujú. Aquí tenemos otra topología. Oye, pero es que no lo veo. Vamos a poner un momentico DC a ver si nos da un resultado que podamos visualizar. Ajá, aquí están los cables seriales que se utilizaban en ese momento. Por eso que le digo, esto ya hasta me da pena darlo. Se usó, sí se usó. Y por ahí los he visto también, pero todavía funcionando, pero. Bueno, realmente lo que te importa en este momento es ver el DC y el DTE, cada uno de ellos. Bien. Fíjate que el equipo terminal de datos era el dispositivo que se conectaba a través de una interfaz al DCE, que es el equipo de circuito de transmisión, ¿ok? De datos. ¿Ok? Equipo de comunicación de datos de dispositivo utilizado para comunicarse con el proveedor. Era una caja que tenía que hacer a la que llegaba el equipo el equipo router se conectaba a través de una interfaz serial, tal y como ustedes la han visto en Packet Tracer, al DC. O sea, la interfaz de TE estaba en el router, en una tarjeta. ¿Ok? En una interfaz serial, se llama interfaz serial. Y se conectaba a un DC que es como una caja cuadrada que se conectaba a una línea telefónica que estaba muerta. ¿Ok? Esa línea telefónica muerta quiere decir que no tiene tono, solamente se utiliza para transmitir datos. Bien, entonces,
ahí se establecía el circuito contra el proveedor de servicio desde el DCE. O sea, el DTE era en la interfaz del router, se conectaba al DCE y el DCE se conectaba al Central Office directamente. En este caso, aquí dice que equipo de las instalaciones del cliente, CPE. Se trata de los dispositivos DTE y DCE ubicados en el perímetro empresarial. Es decir, la CPE simplemente era al sitio en donde el proveedor llevaba las conexiones de cobre. Ya les hablé de una línea muerta. Esa línea de se salía a la CPE. Ustedes por ahí la conocen también como la CPA. Resulta que ahí era donde se unían todas las líneas de cobre, que las líneas telefónicas. ¿Ok? Me refiero a los cables. Inmediatamente vas a un punto de presencia, en este caso punto en el que el suscripción se conecta a la red de los proveedores de servicios. Quiere decir que inmediatamente tú de esta CP sales a un proveedor. En alguna parte había una conexión de cableada de esos cables de cobre desde la CPE hasta el proveedor, a un distribuidor o algo así. Punto de demarcación. La ubicación física en un edificio o complejo que separa oficialmente la CPE del equipo de proveedor de servicio. Es decir, aquí justamente esta separación que hay entre lo que vendría siendo el cliente, que es la empresa, como lo que es el proveedor de servicio. Ok. Terminología que se utiliza con respecto al tema de las WAN. Ok. La loop local o conocido por todos como la última milla. La última milla es el cable de cobre o fibra, propiamente dicho, que conecta a la CPE al proveedor de servicio o el Central Office que es la oficina central del proveedor de servicio. Bien, entonces quiere decir que en la CPE había una conexión directa hacia algún ramal de distribución del proveedor de servicio o directamente contra el proveedor. La oficina central, CEO, instalación o edificio del proveedor de servicios local que conecta el CPE a la red del proveedor. Quiere decir que sencillamente aquí era donde llegaba la conexión directamente desde el cliente. Red con cargo. Red interurbana consta de líneas de comunicación y otros equipos digitales de largo alcance y de fibra óptica dentro de la red del proveedor de servicios Juan. Bien, estamos hablando de que es la infraestructura que permite interconectar al proveedor de servicio contra cualquiera de los dispositivos digitales que tengan esto. Red de backhaul. Conecta varios nodos de acceso de red al proveedor de servicio. Quiere decir que la red de backhaul sería la intermediaria entre los clientes, se conectan todos a esto y estos se conectan directamente hacia el proveedor de servicio. Red troncal. Redes grandes y de alta capacidad utilizadas para interconectar redes de proveedores de servicio y crear una redundancia. Quiere decir, señores, que esa red troncal me va a permitir interconectar a distintos proveedores de manera tal de que puedan compartir información entre ellos. Claro, señores, porque nosotros no nos conectamos a un solo proveedor. Tú te conectarás por allá a Digitel y yo me conecto por aquí a Movistar. Y de todas maneras yo me conecto contigo y me comunico contigo. Por alguna razón será. Claro, cada uno de ellos busca una red troncal donde puedan tener interconexión entre diferentes proveedores. Ya sea porque haya un intermediario proveedor entre ellos, como puede ser sencillamente que se puedan interconectar entre ellos. Depende de lo que sea. Dispositivos WAN. Existen muchos tipos de dispositivos que son específicos de los entornos WAN. El modem de banda de voz, ¿ok? Modem de acceso telefónico, utiliza líneas telefónicas y dispositivo, es un dispositivo heredado, ¿ok? En este caso estamos hablando de un modem, señores, que ustedes no llegaron a conocer, o a lo mejor lo conocieron, no lo sé, dependiendo de la edad que tengan. A los 16 años yo me conectaba a internet a través de un modem que marcaba un número de teléfono, hacía un ruido extraño y después de eso se establecía una llamada. Esa llamada transmitía solamente datos, es decir, no había manera de comunicarse con esa casa mientras esa conexión estuviera establecida. Y otra cosa más, el gasto que generaba esa conexión
era brutal. O sea, de verdad que era caro, caro. Conectarte a internet era caro. Era una cosa muy costosa. A través de ese modem. Tenemos el modem DSL o modem por cable. Quiere decir que ahora llegó el servicio de ABA, por ejemplo, y se llaman modem de banda ancha. Y estos modems digitales de alta velocidad se conectan al router DTE mediante Ethernet. Quiere decir que tú tenías un modem de ABA, por ejemplo, que lo conectabas por medio de un cable UTP directamente a la interfaz del router. El router, en este caso, era el equipo terminal de datos. El equipo terminal de datos al cual te conectabas directamente. El CSU-DSU, las líneas arrendadas digitales que requieren una CSU y una DSU, conectan un dispositivo digital a una línea digital. Señores, estamos hablando de servicios como Friend Relay, ¿ok? Que dependes de un dispositivo local para conectarte al proveedor. El proveedor tiene una DSU y el cliente tiene una CSU. Una se conecta a la otra y por lo tanto establecía conexión en un circuito entre los dos. Y podías navegar en internet en esa conexión. Convertidor óptico. Conecta medios de fibra óptica a medios de cobre y convierte señales ópticas a impulsos electrónicos. Señores, ustedes lo conocen como transceiver. No se compliquen tanto la vida. Un transceiver es un dispositivo que permite que llegue un tipo de conexión a un extremo y en el otro extremo sale otro tipo de conexión. En este caso estamos hablando de que convierte de fibra óptica a UTP, por ejemplo. ¿Ok? El enrutador inalámbrico o punto de acceso, los dispositivos utilizan para conectarse de forma inalámbrica a un proveedor WAN. Ustedes saben perfectamente de lo que estamos hablando. En nuestras casas tenemos un router inalámbrico al cual nos conectamos dependiendo de cuál sea el tipo de conexión. Hay conexiones que se establecen por medio de fibra óptica, hay conexiones que se establecen por medio de router inalámbrico a través de UTP, dependiendo de cómo llegues. Por ejemplo, yo tengo un router inalámbrico que es modem, o sea que se conecta y llega directamente la línea de teléfono, ¿ok? La línea de teléfono se conecta directamente a él y funciona perfectamente como router inalámbrico y router alámbrico también porque tiene unas 4 interfaces de Ethernet. Así como, por ejemplo, también tenemos routers que se conectan directamente a la fibra óptica, ¿ok? eh, Llamados GPON, porque se conectan directamente a la fibra óptica, se llaman GPON. La interfaz se llama GPON. Dispositivos WAN. La red local, troncal, perdón, WAN consta de múltiples routers de alta velocidad y switches de nivel 3. Es decir, lo que está aquí adentro, señores, son los dispositivos WAN. Es decir, forman parte de la infraestructura de red del proveedor de servicio. Eso es lo que quiere decir esta cantidad de dispositivos. Pueden ser switches multicapa de alta velocidad, pueden ser firewalls con altísima velocidad, pueden ser routers con altísima velocidad, pero es hecho exclusivamente para prestar servicio. Por supuesto están en data centers, ¿no? Muy bien, comunicación en serie. Esto es un poquito de historia. Esto es historia, entiéndalo. Hoy día da pena, pero esto es historia. Casi todas las comunicaciones de red se producen mediante una entrega de comunicaciones en serie. La comunicación serial transmite los bits secuencialmente a través de un solo canal. Por el contrario, las comunicaciones paralelas transmiten simultáneamente varios bits utilizando varios cables. A medida que aumenta la longitud de cable, la sincronización entre varios canales se vuelve más sensible a la distancia. Por esta razón, la comunicación paralela se limita a distancias muy cortas. ¿Entienden? Señores, un solo cable o cualquier cantidad de cables, no importa si es uno o varios, se ve afectado por la distancia. ¿Por qué? Porque estas conexiones no eran a través de fibra. Todo lo que es serial es a través de cobre. Y el cobre generaba impulsos eléctricos que a medida que ese impulso eléctrico iba recorriendo todo el cable, esa señal se iba debilitando. Esa es la razón por la que algunas personas consideran que tienen un ancho de banda alto, ¿verdad? Cuando lo adquieren,
pero se dan cuenta de que el ancho de banda no es lo que le dijeron. No es lo que te dijeron porque resulta que tienes una conexión de cobre y esa conexión de cobre no te, se va debilitando a medida que va pasando el impulso eléctrico. Lo que quiere decir que la cantidad de impulsos transmitidos y recibidos se van debilitando y quiere decir que hace la conexión un poco más lenta. Muchos creemos que a veces la lentitud se trata de solamente que tenemos aparatos viejos. Bueno, señores, también tiene que ver con el hecho de que las distancias afectan a los dispositivos de cobre. ¿Ok? Con respecto al paso del impulso eléctrico. Comunicación conmutada por circuito. ¿Ok? De esta depende las comunicaciones que han existido desde siempre a nivel de proveedores de servicios, las interconexiones que existían entre los proveedores. ¿Ok? Las redes de conmutación de circuitos son aquellas que establecen un circuito o canal dedicado entre los nodos y las terminales antes de que los usuarios se puedan comunicar. La tecnología ATM requiere el establecimiento de una conexión a través de una red de proveedores de servicios antes de que pueda iniciarse la comunicación. Todas las comunicaciones usan la misma ruta. Los dispositivos más comunes de tecnologías WAN de conmutación de circuitos son la red de telefonía pública, ¿ok? Que es la PSTN, mejor conocida por todos ustedes como la red de telefonía de CanTV, por ejemplo, por la que se llamaba Entre las Casas, y la red digital de servicios integrados, ISDN. Ahora, cambiaron las cosas porque resulta que utilizando esta misma infraestructura se pudo incorporar otra infraestructura, la red conmutada por paquetes. La comunicación de red se implementa con mayor frecuencia mediante la comunicación conmutada por paquetes. La conmutación por paquetes divide el tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red compartida, mucho menos costoso y más flexible que la conmutación por circuito. Los tipos comunes de tecnología WAN conmutadas por paquetes son WAN Ethernet, Metro Ethernet, switching por etiquetas de multiprotocolo, MPLS, FRAN Relay, Asynchronous Transfer Mode, ATM, etcétera, etcétera. Bien, todas las que acabo de mencionar son historias, pero igualito siguen existiendo. Señores, ¿por qué siguen existiendo? Porque la conexión de circuitos conmutada por circuitos todavía existe, señores, a nivel de telefonía, PSTN. La red cableada de telefonía, me refiero a la red de CanTV, por ejemplo. Sin embargo, hoy han crecido las telecomunicaciones y tenemos también otro tipo de conexiones que no van exclusivamente inclinadas hacia lo que era la conexión por circuito, sino que la conexión por circuitos pasó algo a ser conexión por paquetes. Y podíamos utilizar la misma plataforma de computación por circuitos para poder transmitir información entre routers. Lo positivo de este tipo de red es que los routers podían tomar decisiones acerca de diferentes caminos para establecer la comunicación a través del enrutamiento. En cambio, la conmutación por circuito, cuando tú hacías una llamada telefónica, la llamada telefónica se establecía entre el origen y el destino exclusivamente por el mismo camino. Si se cortaba ese camino, se caía la llamada. Y había que volverla a establecer, había que marcar otra vez la llamada para volver a establecer otra conexión. Las redes de proveedores de servicio utilizan infraestructura de fibra óptica para transportar datos de usuarios entre destinos. El cable de fibra óptica es muy superior al cable de cobre para transmisiones de larga distancia debido a su atenuación e interferencia mucho menor. Claro, señores, porque se transmite luz, ¿ok? Y no se transmite impulso eléctrico. La luz no se ve afectada por la, el- la interferencia de ruido o el electromagnetismo. ¿Ok? La luz no se ve afectada. Por lo tanto, no debilita la señal. Lo único que puede debilitar la señal o destruir la señal de fibra óptica es que se parta la fibra óptica o algo muy común en Venezuela, que se vaya la luz en un nodo principal
que es el que permite precisamente a través de la energía eléctrica generar los impulsos de luz y de luz y de rayo láser para que puedan ser transmitidos a través de la fibra óptica. ¿Ok? Hay dos estándares OSI capa 1 de fibra óptica disponibles para los proveedores de servicio. SDH, Synchronous Digital Hierarchy, es un estándar global para el transporte de datos a través de cable de fibra óptica. SONET, Red Óptica Síncrona, el estándar norteamericano que ofrecen los mismos servicios de que SDH. Yo he escuchado aquí en Venezuela más el SONET, no sé en la región donde usted esté, pero yo he escuchado más aquí SONET, ¿ok? La red óptica síncrona, ¿ok? SDH y SONET se definen como transferir múltiples comunicaciones de datos, voz y video a través de fibra óptica mediante láser o diodos emisores de luz LED por grandes distancias. La multiplexación por división de longitud de onda densa es una tecnología más reciente que aumenta la capacidad de transmisión de datos, SDH y SONET, al enviar simultáneamente múltiples flujos de datos, multiplexación utilizando diferentes longitudes de onda de luz. Conectividad de la WAN tradicional. Bien. Tradicional significa que volvemos a historia. Comenzaron de la siguiente manera. Cuando las LAN, las redes LAN aparecieron en las décadas de 1980, las organizaciones comenzaron a ver la necesidad de interconectarse con otras ubicaciones. Para ello necesitaban una red para conectarse al bucle local de un proveedor de servicio. Esto se logró mediante el uso de líneas dedicadas o mediante el uso de servicios de conmutados de un proveedor de servicios. Señores, claro, ¿qué llegaba a todas las casas, a todas las empresas en 1980? La telefonía. Eso era lo que llevaba, no llegaba más nada. Llegaba el teléfono. O sea que tuvieron que usar las líneas de teléfono para poderse conectar. ¿Ok? Aquí tenemos un diagrama que dice la WAN de conectar. La conectividad WAN tradicional. Estamos hablando de servicios dedicados y servicios de conmutados. ¿Ok? Estamos hablando de, en este caso, unas líneas dedicadas T1, T3, T1, E1, T3, E3. T1 es la americana, la T3 y E3 es la europea. Y permitían colocar una interfaz serial en los routers que se conectaban a esas líneas para gozar de un servicio, por ejemplo, Front Relay. Conmutada. Tenemos conmutación por circuitos. Estamos hablando de la red de telefonía y la red de telefonía de las casas y las empresas. ¿Ok? O sea, el teléfono que repicaba. Y conmutación de paquetes, que eso se empezó por los servicios de Front Relay y ATM. ¿Ok? A través de circuitos que permitían enrutar los paquetes. Por lo general, un proveedor de servicio arrienda las líneas punto a punto, que se llaman líneas arrendadas o dedicadas. Aquí en Venezuela se llamaban dedicadas, no arrendadas, dedicadas, líneas dedicadas. El término línea dedicada o arrendada hace referencia al hecho de que la organización paga una tarifa mensual de arrendamiento a un proveedor de servicio para usar la línea. Es decir, tú pagas una facturación mensual por el servicio. Hay líneas dedicadas disponibles desde distintas capacidades y por lo general su precio depende del ancho de banda necesario y de la distancia entre los dos puntos conectados. Hay dos sistemas utilizados para definir la capacidad digital de un enlace serie de medios de cobre. El T-Carrier, que es utilizado en América del Norte. T-Carrier proporciona enlaces de T1 que admiten ancho de banda de hasta 1544 megabits por segundo. Esto es historia, señores, porque esto da vergüenza hoy día. Y enlaces de T3 que soportan ancho de banda de hasta 43,7 megabits por segundo. Señores, hoy día, chévere, yo te reconozco que 43,7 megabits por segundo puede usarlo la fibra óptica, por ejemplo. Fíjate, Net1 ofrece el servicio más pequeño que es el de 50 megabits por segundo y ese funciona bastante bien, ¿ok? Y 50 megabits por segundo supera el tamaño de 43,7.
1544 megabits por segundo, señores, es la velocidad Ethernet de los switches. O sea, esto da vergüenza, de verdad. Lo que llamamos el tamaño de la ventana, ¿se acuerdan? La unidad máxima de transmisión en una interfaz. Acuérdense que hay algo que se llama unidad máxima de transmisión. Es 1544 megabits por segundo en Ethernet. eCarrier, utilizado en Europa, eCarrier proporciona enlaces E1 que admiten un ancho de banda de hasta 2048 megabits por segundo. Esto es lo que da pena hoy día. Y enlaces E3 que admiten ancho de banda de hasta 34.368 megabits por segundo. ¿Ok? Entonces, es para que tú veas que cada uno manejaba una capacidad en aquel momento que era utilizada por los clientes hacia los proveedores de servicios para tener sus conexiones. Había un establecimiento de esas conexiones para garantizar el ancho de banda a los clientes, pero oye, hoy día la fibra óptica acabó con todo esto. ¿Ok? En esta tabla se resumen las ventajas y desventajas de las líneas dedicadas. Simplicidad. Los enlaces de comunicación punto a punto requieren conocimientos mínimos de instalación y mantenimiento. Claro, conectabas y configurabas y ya. Calidad. Los enlaces de comunicación punto a punto generalmente ofrecen una alta calidad de servicio si tienen un ancho de banda adecuado. Disponibilidad. La disponibilidad constante es esencial para algunas aplicaciones como el comercio electrónico. Los enlaces de comunicación punto a punto proporcionan la capacidad dedicada permanente que se necesitaba para, por ejemplo, voz IP y para videos sobre IP. Ok. En ese momento a lo mejor, pero estas conexiones punto a punto de las líneas dedicadas, eh, estamos hablando todavía de historia. Las líneas dedicadas fueron las que les mostré ahorita. Las que usaban la línea telefónica a través de Front Relay, por ejemplo. Te digo, chévere. Te permitían mejores capacidades. De paso de que podías tener, también manejar un ancho de banda de subida y un ancho de banda de bajada que era igual y lo suficientemente alto como para pasar información. Eso le daba tranquilidad, por supuesto, de trabajo y de labor a la empresa. Muy bien. El precio, la desventaja, el precio, imagínate, el costo. Los enlaces punto a punto son el tipo de acceso WAN más costoso. Cuando se usan para conectar varios sitios a través de distancias más mayores, el costo de la solución de línea arrendada puede ser significativo. A medida que había más interfaces hacia más, desde más sucursales hacia el proveedor de servicio, obvio tenías que pagar el plan de cada una de de cada una de esas conexiones. Lo que quiere decir que hacía más costosa la implementación de todo eso. Sin embargo, las empresas por necesidad lo pagaban. Flexibilidad limitada. El tráfico WAN suele ser variable y las líneas arrendadas tienen una capacidad fija, de modo que el ancho de banda de la línea rara vez coincide con la necesidad de manera precisa. Eso quiere decir que a lo mejor tú necesitas más el ancho de banda, necesitas un mayor ancho de banda para la solicitudes o el requerimiento que tú tienes en tu red LAN para poder navegar en Internet, por ejemplo. Y el ancho de banda puede adaptarse a tu bolsillo, por ejemplo. Eh, Tú vas a pedir un ancho de banda pequeño porque la inversión no puede ser tan alta. Pero si te quedas corto con respecto a los servicios que tienes en la red LAN, eso se convierte en una desventaja. Porque resulta que aunque tú aumentes el ancho de banda, te vas a ver limitado por ese tipo de solución. ¿Ok? Por eso que te digo que la flexibilidad con respecto a la capacidad que puede ofrecer cada ancho de banda estaba limitado. ¿Ok? Las conexiones conmutadas por circuitos son proporcionadas por los operadores de la red de telefonía de servicio público, PSTN, mejor conocida como la red cableada de cobre de telefonía de CanTV, que esa es la que conocíamos todos acá. El bucle local que conecta a la CPE al Central Office, ¿ok? Es un medio de cobre. O sea, que la CPE donde llegaban todos los cables del edificio se conectaba desde allí hasta la oficina central del proveedor de servicio a través de un cable de cobre que podía debilitarse el impulso eléctrico.
Entonces, resulta que para este tipo de conmutación de circuito había dos opciones. Conexión para la red de telefonía de servicio público, PSTN. El acceso a la WAN de acceso telefónico utiliza RTC como su conexión WAN. Los bucles locales tradicionales pueden transportar datos informáticos binarios a través de una red de telefonía de voz mediante un módem. Las características físicas del bucle local y su conexión a la PSTN limitaban a la velocidad de la señal en menos de 56 kilobits por segundo. Señores, me van a disculpar. Esto es historia. 56 kilobits por segundo, señores, es nada. Hoy día es nada. ¿Ok? Red Digital de Servicios Integrados. ISDN. Es una tecnología de conmutación de circuitos que permite al bucle local, PSTN, transportar señales digitales. Esto proporcionó conexiones conmutadas de mayor capacidad que el acceso telefónico. ISDN proporciona velocidades de datos de 45 kilobits por segundo a 2048 megabits por segundo, indistintamente de cuál sea. Los dos son paupérrimos. Y para que se rían un poquito, yo estoy hablando aquí de paupérrimos, pero vamos a hacer una pequeña prueba para que se rían un poco conmigo, para que se diviertan un poquito aquí en la clase, pasando pena. Yo tengo ABA, aquí tengo ABA. Y vamos a ver cuánto va a ser la capacidad máxima que me va a ofrecer el ABA en este momento haciendo la videoconferencia. ¿Ok? Claro, obviamente yo me conecto directamente al proveedor de casa. O sea que no es tampoco gran cosa la conexión. Vamos a ver. No hace ni pío. Qué pena. Se supone que yo estoy pagando un, un servicio de ancho de banda de AVA de 4 megabits por segundo. Y me ofrecen nada más un megabit por segundo de descarga. Y miren la capacidad de los megabits por segundo de subida. De subida es nada. Y con esta capacidad es que yo voy a tratar, intentar, será en la madrugada, de subirles el video a ustedes de esta clase. Porque a esta hora no creo que pueda. La conmutación por paquetes divide el tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red compartida. Permite que muchos pares de nodos se comuniquen a través del mismo canal. Hay dos opciones tradicionales heredadas de conmutación de circuito. Me da pena mencionar ambas, pero Fran Relay es una. La de transmisión de trama Fran Relay es una tecnología WAN multiacceso sin difusión, simple de capa 2 y que se utiliza para interconectar las redes LAN de una empresa. FranRelay crea circuitos virtuales permanentes que se identifican únicamente por una identificación de conexión de enlace de datos de LCI. No me acuerdo el término de LCI, pero les puedo decir de una vez que es un número, el de LCI, es un número que representa a un circuito. Entonces había un número de circuito en el origen, en una sucursal,
y había un número de circuito en el destino, que era la otra sucursal. Entonces, ambos se conectaban a través de ese número de circuito con el proveedor de servicio. Modo de transferencia síncrona, ATM. La tecnología del modo de transferencia síncrona puede transferir voz, video y datos a través de redes privadas y públicas. ATM construye una arquitectura basada en celdas en vez de una arquitectura basada en tramas. Las celdas ATM tienen siempre una longitud fija de 53 bytes. Las redes de Front Relay y ATM han sido reemplazadas, ay, gracias a Dios que lo dicen, en gran medida por soluciones Metro Ethernet más rápidas y basadas en Internet. Ok, me da hasta pena. Ok, Metro Ethernet ya ha sido desplazado por fibra óptica. ¿Ok? Está bien, aquí salimos del ATM y del Front Relay y fueron sustituidos por Metro Ethernet. Metro Ethernet funcionó maravilloso, señores. Yo usé Metro Ethernet de maravilla cuando el ancho de banda máximo era, el máximo era o 6 megabits por segundo o 10 megabits por segundo y funcionaba chéverísimo. Bueno, lamentablemente, ya hoy día esos anchos de banda lo que dan es pena y la verdad es que casi todos los anchos de banda que se utilizan ahorita son de fibra óptica y son velocidades bastante buenas, muy, muy buenas. ¿Ok? Conectividad WAN moderna. Las WAN modernas tienen más opciones de conectividad que las WAN tradicionales. Las empresas ahora requieren más opciones de conectividad WAN más rápidas y flexibles. Las opciones de conectividad WAN tradicionales han disminuido rápidamente en uso porque ya no están disponibles, son demasiado caras o tienen un ancho de banda limitado, lo que yo les he dicho. Entonces, en este caso, tenemos la conexión de fibra óptica. Bueno, déjame ponerlo aquí a un poco más grande para que lo veamos en el diagrama. La conexión de fibra óptica. Ah, mira. Este de telefonía, línea telefónica, también es un módem, el DSL que yo puedo estar usando. Pero hoy día también hay DSL que tiene hasta 10 megabits por segundo, tanto de subida como de bajada. Y funcionan bastante bien porque yo los he probado. ¿Ok? Me he conseguido casualmente con uno que otro cliente que lo tiene. Y es maravilloso porque pueden usar AVA con velocidades de 10 hasta 11 megabits por segundo, tanto de subida como bajada, lo que llamamos, que creo que se llama AVA Empresa. Y funciona bastante bien, ¿oyeron? Cable. Ustedes conocen este como el servicio de Net 1, ¿ok? El servicio de Net 1 y el otro es el de... Ah, se me fue el nombre. La empresa de televisión por cable. Aquí se llama... No, no, se me fue el nombre. El asunto es que es un módem que recibe el cable coaxial de la televisión por cable y él tiene la capacidad de transmitir streaming de video hacia los computadores, hacia los televisores a través del coaxial y a través del cable UTP puede navegar, conectar a la red LAN a internet. ¿Ok? También conocemos todo, súper conocido, la red celular, señores. La red celular es la que a través de una SIM que está conectada en todos nuestros dispositivos, nosotros podemos conectarnos tranquilamente a través del teléfono inteligente, podemos conectarnos desde el GPS del automóvil y pare de contar. Varios dispositivos que pueden utilizarse para conectarse a la red celular. Por ejemplo, los modem, estos chiquiticos que son cuadraditos, que no me acuerdo el nombre de ellos. Los que son cuadraditos que me conecto a la red de Digitel y le puedo dar Wi-Fi a mi casa a través de ese modem. Claro, esa es una conexión de datos. Quiero que entiendan una cosa. La conexión de datos celular es costosa. Dato usado, dato que se te cobra. ¿Ok? Tenemos la conexión inalámbrica conocida por todos ustedes como la conexión que va en antenas que van distribuidas desde proveedores de servicio hacia una antena que ellos colocan en el sitio, me refiero en el local, me refiero a la empresa, y bajas por esa antena por un cable hasta un modem no, hasta un router inalámbrico que se encuentra en esa localidad. ¿Ok? Por eso es que se pueden utilizar las conexiones wireless en regiones también para conectarnos a proveedores.
También tenemos el ejemplos de conexiones satelitales, como por ejemplo la antena de DirecTV, conocido hoy día como Simple TV, que se conecta directamente a satélites para poder darte un servicio. El servicio de DirecTV o Simple TV es tanto de streaming, ¿ok? Porque ofrecen información de televisión, como también de red. ¿Por qué de red? Porque ellos descargan una grilla que depende que tiene la programación de lo que están pasando en cada canal en ese momento, y tienen información de facturación y etcétera, etcétera. Información acerca del servicio que tú estás teniendo de teléfono, de televisión por cable. ¿Ok? Bien, las nuevas tecnologías están surgiendo continuamente. La figura resume las opciones modernas de conectividad. Juan. Banda ancha dedicada. Una organización puede instalar fibra de forma independiente para conectar ubicaciones remotas directamente entre sí. La fibra oscura se puede alquilar o comprar a un proveedor. Conmutada por paquetes, Metro Ethernet reemplaza muchas opciones WAN tradicionales. MPLS, Multiprotocol Level Switching o conmutación de etiquetas multiprotocolo, permite que los sitios se conecten al proveedor independientemente de sus tecnologías de acceso. O sea, que son varios protocolos que puedes tener tú para conectarte al proveedor. Banda ancha basada en Internet. Actualmente las organizaciones utilizan habitualmente la infraestructura global de Internet para la conectividad WAN. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra los diferentes tipos de conexión que pueden haber. Dedicada, ancho de banda, ¿ok? Puede ser fibra oscura, así es como se le llama. Señores, fibra oscura es el color de la fibra, es una fibra negra gruesa que tiene varios pelos internamente y que llegan y que van hacia el proveedor, desde y hacia el proveedor. Lo que pasa es que hacia el proveedor va una sola fibra que tiene varios pelos internamente, y cada pelo se conecta a cada uno de los clientes que tenga esa fibra. Conmutada, ¿ok? Conmutada por paquetes, estamos hablando de MPLS y de Metro Ethernet. Internet basado en ancho de banda VPN, ¿ok? Estamos hablando de las cableadas son DSL, cable y fibra óptica. Y tenemos también las inalámbricas, que son el Wi-Fi municipal, la celular, la satelital y la WiMAX. Ok. Este es Metro Ethernet. Los proveedores de servicio ahora ofrecen servicios WAN Ethernet con cableado de fibra óptica. El servicio WAN Ethernet puede ir por muchos nombres, incluidos los siguientes: Ethernet Metropolitana, que es mejor conocida como Metro E, Ethernet sobre MPLS, servicio LAN privado virtual. eh, Existen varios beneficios de una gran WAN Ethernet: gastos y administrativos reducidos, fácil integración con las redes existentes, mejoramiento de la productividad de la empresa. Las WAN Ethernet ganaron la popularidad y ahora se usan comúnmente para reemplazar los tradicionales enlaces Front Relay y WAN ATM. Y eso lo hemos visto. La fibra óptica que estamos utilizando, señores, utiliza protocolo Ethernet. Ok, MPLS, Multiprotocol Label Switching. Tecnología de enrutamiento WAN de proveedor de servicios de alto rendimiento para interconectar clientes sin tener en cuenta el método de acceso o la carga útil. Es decir, no importa la tecnología que estés utilizando, él se va a poder adaptar a cualquiera de esos múltiples protocolos. Por eso es que se llama multiprotocolo. Soporta una variedad de métodos de acceso de cliente, por ejemplo, Ethernet, DSL, cable, front relay, etcétera, etcétera. MPLS puede encapsular todos los tipos de protocolo, incluido el tráfico IPv4 e IPv6. Un router MPLS puede ser un router de borde de cliente, un router de borde de proveedor, un router de proveedor interno. Los routers MPLS también se denominan router conmutados de etiqueta. Adjuntan etiquetas a paquetes que luego son utilizados por otros routers para reenviar el tráfico. MPLS también proporciona servicios para soporte de calidad de servicio, ingeniería de tráfico, redundancia y VPN. ¿Ok? O sea, puede adaptarlo el proveedor a las necesidades que tengan los clientes.
Ok, la conectividad basada en Internet. Eh, la conectividad de banda ancha basada en Internet es una alternativa al uso de opciones WAN dedicadas. La conectividad basada en Internet se puede dividir en opciones cableadas e inalámbricas. Opciones por cable. Las conexiones cableadas utilizan cableado permanente, por ejemplo, cobre o fibra, para proporcionar anchos de banda consistentes y reducir las tasas de error y la latencia. DSL, las conexiones de TV por cable y las redes de fibra óptica. ¿Ok? Las opciones inalámbricas son menos costosas de implementar en comparación con otras opciones de conectividad WAN, porque utilizan ondas de radio en lugar de medios cableados para transmitir datos. Ejemplo, los servicios de internet celular 3G, 4G, 5G o satelitales. Pero ya va, les voy a decir algo. Eso depende del plan, porque el uso de estas tecnologías te cobran el paquete de los datos utilizados. Quiere decir que lo que no gastas en cableado y en infraestructura, lo gastas en datos utilizados. Las señales inalámbricas pueden verse afectadas negativamente por factores como la distancia de las torres de radio, la interferencia de otras fuentes y el clima. Por supuesto, señores, la interferencia y la interferencia ya sea por objetos u obstáculos y electromagnetismo pueden lograr que eso suceda. Ok. En este caso, la tecnología DSL es una tecnología de conexión permanente que usa las líneas telefónicas de par trenzado existente para transportar datos con un ancho de banda elevado y proporcionar servicios IP a los suscriptores. Los DSL se clasifican como DSL asimétrico, ADSL o DSL simétrico. ADSL y ADSL 2 Plus proporcionan mayor ancho de banda descendente al usuario que el ancho de banda de carga, lo que quiere decir que en ese caso es asimétrico. El SDCL proporciona la misma capacidad en ambas direcciones, lo que quiere decir que es simétrico. ¿Ok? Les recuerdo que el tema de simetría es el ancho de banda de carga y descarga. Si el ancho de banda de carga y descarga es igual, es simétrico. Si el ancho de carga y descarga es diferente, o sea que el de descarga es más grande que el de carga, entonces es asimétrico. Las velocidades de transferencias DSL dependen de la extensión real del bucle local y el tipo y la condición del cableado. Señores, la distancia afecta lamentablemente al DSL. Por ejemplo, yo estoy pagando por un servicio de 4 megabits por segundo. Ya vieron que mi descarga es de 1 megabit por segundo. ¿Por qué? Porque la distancia eh, dificulta la transmisión de los datos. Lo que puede ser 4 megabits por segundo allá en el puerto. Aquí son solamente 1 megabit por segundo por la transmisión, la cantidad de paquetes que se pueden transmitir de aquí al central office del proveedor de servicio. En este caso, CanTV. Los proveedores de servicio implementan conexiones DSL en el bucle local. La conexión se configura entre el modem DSL y el multiplexor de acceso DSL. ¿Ok? Aquí está. Este es el modem, el DSL modem, y este es el DSLAM, que es conocido como el multiplexor de acceso DSL. ¿Bien? El modem DSL convierte las señales Ethernet del dispositivo de teletrabajador en una señal de SL, que se transmite a un multiplexor de acceso de SLAM. La ubicación del proveedor. Un DSL LAN es el dispositivo ubicado en las oficinas del Central Office del proveedor y concentra las conexiones de varios suscriptores de DSL. DSL no es un medio compartido para cada usuario, tiene su propia conexión directa al DSLAN. Es decir, señores, cada línea llega a un puerto distinto por cada cliente. Dos modem, por ejemplo, no van al mismo puerto. Cada modem va a una interfaz distinta del DSLAN. Agregar usuarios no impide el rendimiento porque es un rendimiento para cada uno de ellos. ¿Dónde se empeora el rendimiento? Para que lo entiendan. El problema no es donde yo me conecto en el DSLAN porque ese es un puerto para mí. El problema es lo que está detrás de esto, señores. El ancho de banda general que utiliza el proveedor de servicio. Ese es el problema. Ahí se arma el cuello botella. Porque todos los clientes tenemos que luchar por pasar por ese ancho de banda que tiene el proveedor. Los ISP suelen usar
PPP como protocolo de enlace de datos a través de las conexiones de banda ancha. PPP se puede utilizar para autenticar al suscriptor. PPP puede asignar una dirección IPv4 pública al suscriptor. El PPP incluye la función de administración de calidad de enlace. Hay dos maneras de implementar PPP sobre Ethernet. Se han dado cuenta por allí en los routers que dice PPP-oe. Ese es PPP utilizando Ethernet. Que eso permite autenticar el origen y el destino para poderse conectar con PPP. Host con cliente PPOE. El software del cliente PPPoE se comunica con el modem DSL mediante PPPoE y el modem se comunica con el ISP mediante PPP. Quiere decir, señores, que el cliente simplemente establece una comunicación con el modem y el modem se establece una conexión mediante PPP con el cliente para poderse autenticar directamente con el cliente. Eso en caso tal de que tú no quieras que nadie pueda verificar o utilizar la conexión entre el cliente y el servidor. Bien. Cliente PPPoE, router. El router es el cliente PPPoE y obtiene su configuración del proveedor. Quiere decir que el router se conecta directamente hacia el proveedor. Aquí tienen el ejemplo. Aquí se conecta el cliente al modem y el modem al DSLAM a través de la conexión PPP entre estos dos y esta PPPoE. En este ejemplo, estamos conectándonos directamente del host cliente al router a través del PPPoE. ¿Ok? Y este se conecta al modem de esa misma manera y este se conecta a través de PPP y PPP al DSLAM. Bien, son diferentes maneras de conectarse para poder autenticar la conexión. Eso es lo que se está haciendo. Tecnología de cable. Sencillamente es una conexión siempre activa de alta velocidad que utiliza un cable coaxial de la compañía de cable para proporcionar servicios IP a los usuarios. La especificación de interfaz del servicio de datos por cable DOCSIS es el estándar internacional para agregar datos de ancho de banda de alta velocidad a un sistema de cable existente. El nodo óptico convierte las señales de radiofrecuencia en impulsos de luz sobre el cable de fibra óptica. El medio de fibra permite que las señales viajen a largas distancias hacia la cabecera del proveedor donde encuentran un sistema de terminación de módem por cable CMT. El encabezado contiene las bases de datos necesarias para proporcionar acceso a Internet, mientras que el sistema de terminación de módem de cable es responsable de comunicarse con los módem por cable. Eso quiere decir, señores, que se transmiten los datos a través del sistema DOCSIS entre el usuario o el router hacia el dispositivo óptico del proveedor. Y a través del dispositivo óptico del proveedor se conecta con otros dispositivos a través de fibra óptica. ¿Ok? Todos los suscriptores locales comparten el mismo ancho de banda de cable. Fuzzy Match 80%, medida probada que se une más al usuario del servicio. Es posible que el ancho de banda disponible caiga por debajo de la velocidad esperada. Siempre cae. Le digo algo, señores. Esto de la caída del ancho de banda no es nada más para cable. Todo proveedor, todo cliente está por debajo de lo que los proveedores de servicio te ofrece. Ahora, tienes que recordar algo también. Hay diferentes aplicaciones que manejan anchos de banda distintos para el tipo de datos que cada una de ellas va a transmitir. Bien, muchos municipios, ciudades y proveedores instalan cables de fibra óptica en la ubicación del usuario. Esto se conoce comúnmente como fiber to the... Esa es fibra hasta la casa. ¿Ok? Fiber to the, fibra hasta la casa, FTTH, fiber to the home y fiber to the building. La fibra alcanza el límite de la residencia, o sea, llega hasta la casa. Aquí la mayoría de las fibras son FTTH, ¿ok? Hasta la casa. Fiber to the building, la fibra alcanza el límite del edificio con la conexión final con el espacio de la vida individual que se realiza a través de medios alternativos. Quiere decir que la fibra llega hasta el edificio y luego dentro del edificio, el condominio del edificio
debe crear una infraestructura de red interna en el edificio. Fibra hasta el nodo, ¿ok? Fibra hasta el nodo o hasta el vecindario. El cableado óptico llega hasta un nodo óptico que convierte las señales ópticas en un formato aceptable para par trenzado o cable coaxial a la premisa. ¿Qué quiere decir eso? La fibra llega hasta la urbanización y luego a través de cable de fibra óptica, perdón, de cable UTP o cable coaxial se lleva cada una de las conexiones hasta el hogar de cada quien dentro de esa urbanización. Ahora, quiero que comprendan algo con respecto al tema de el fiber to the building o fiber to the neighborhood, que vendría siendo fibra hasta el edificio y fibra hasta el vecindario. De estos dos depende el condominio del edificio o del el vecindario para que creen una infraestructura interna que permita llevar todo el cableado de red hasta cada uno de los clientes. Por ejemplo, no sé cómo se manejará en otros países, pero en Venezuela es fibra hasta la casa. El proveedor se encarga de la fibra óptica tanto en los postes como en las urbanizaciones y llega hasta la casa de todas las personas, etcétera, etcétera. Fibra hasta puede ofrecer el ancho de banda más alto de todas las opciones de banda ancha y de verdad se los digo en castellano, es el mejor. Es el mejor. Eso sí, con ciertos detalles. Por ejemplo, la fibra óptica siempre la cortan en algún punto. Entonces en ese momento pierdes la fibra y tienes que salir por otra conexión. Entonces en ese caso nosotros tenemos la fibra como principal y el ABA como secundario. Pero el ABA ya en mi otra casa funciona bastante bien. Aquí es donde, bueno, funciona, pero ahí medio gallina. Banda ancha inalámbrica basada en Internet. Wi-Fi municipal. Algunas de estas redes proporcionan acceso a Internet de alta velocidad de manera gratuita o por un precio sustancialmente inferior al de otros servicios de banda ancha. Ok. Primero, tienes que conseguir a un proveedor que te ofrezca Wi-Fi municipal. Normalmente conocemos que un gentío ofrece distribución de Wi-Fi en ciertas regiones, edificios, urbanizaciones, etcétera, etcétera. Ahora, eh, se utiliza la tecnología inalámbrica a través del espectro radial sin licencia. Es decir, ellos pueden ofrecer el servicio inalámbrico Wi-Fi para proveer a una urbanización, por ejemplo. Celular, cada vez que se utiliza más para conectar dispositivos a Internet mediante ondas de radio para comunicarse a través de las celdas de una torre de telefonía móvil cercana. 3G, 4G, 5G. Y en estos días escuché que los chinos están planeando el 6G. Y la evolución a largo plazo del LTE, el Long Term Evolution, son tecnologías celulares. Ellas cobran cada paquete y cada dato que pasa a través de ellas. Internet satelital. Generalmente utilizada por usuarios en áreas rurales, donde no hay cable ni DSL. Específicamente, un router se conecta a un plato satelital que apunta al satélite de un proveedor de servicios. Los árboles y las fuentes de lluvia pueden impactar la señal satelital, claro, porque son obstáculos que van a debilitar la línea de vista. Hay que tener cuidado. Entonces, claro, dependes de una empresa que lleve el servicio hasta ese sitio de forma satelital y que haya una antena apuntando hacia el cielo para hacer conexión directa contra un satélite. Bien. Y como dice allí, es para zonas rurales. WiMAX, interoperabilidad mundial para acceso por microondas, que proporciona un servicio de banda ancha de alta velocidad con acceso inalámbrico y una amplia cobertura como una red de telefonía celular en vez de pequeñas zonas de cobertura inalámbrica. Wi-Fi. Señores, cubre zonas. El WiMAX cubre zonas, depende de un nodo que está en alguna zona alta, una antena que está en una zona alta, y puede proveer a una zona completa, por ejemplo, a una urbanización completa la puede proveer solamente el WiMAX siempre y cuando se haya adquirido el servicio de WiMAX a un proveedor.
¿Cuál es el detalle con el WiMAX? Al igual que el Wi-Fi, debes tener una antena para WiMAX. Señores, la antena de Wi-Fi o de Bluetooth no sirven para WiMAX. La de WiMAX habla el protocolo WiMAX. La de Bluetooth habla el protocolo Bluetooth. Y la de Wi-Fi habla el protocolo Wi-Fi. No puedes confundir una antena con la otra. Si tú quieres que un laptop o un teléfono inteligente se conecte con WiMAX, tiene que tener la capacidad de poderlo hacer. O sea que eso no es mágico. Ni tampoco se adapta. Una antena no se adapta a la otra. Un protocolo no se adapta al otro. Cuando un trabajador remoto, tecnología VPN, lo más importante de todo. Cuando un trabajador remoto, un trabajador en oficina remota, o sea, estás en otro lado, pues, utilizan un servicio de banda ancha para acceder a la WAN corporativa a través de Internet, se generan riesgos de seguridad y por eso son necesarias las VPN. ¿Cuál es el riesgo de seguridad, señores? Que tú estás pasando información en texto plano. O sea que cualquiera puede leer esa información, puede capturarla y leerla. Necesitamos que se encripte esa información a través de los túneles de VPN. Una VPN es una conexión cifrada o encriptada entre redes privadas a través de una red pública. Los túneles de VPN se enrutan a través de Internet desde la red privada de la red de la empresa al sitio remoto o al host del empleado. Existen varios beneficios en uso de una VPN. Es decir, señores, utilizamos Internet para establecer túneles encriptados de información que son las VPN. ¿Ok? Y pasamos nuestros datos en forma de texto plano, se encriptan, pasan por el túnel, son enrutados por Internet donde tengan que enrutarse, pero lo bueno es que está encriptada la información y que ningún dispositivo puede capturar y reconocer la información que está pasando por allí. Lo que quiere decir que está segura nuestra información. Bien, los beneficios. Ahorro de costos. Esto elimina los enlaces WAN dedicados y costosos y los bancos de modem. Quiere decir, señores, que usamos cualquier servicio de Internet y utilizando una VPN, cualquier servicio de Internet puede pasar información encriptada y se va a establecer nuestra VPN normalmente. Seguridad. Los protocolos de encriptación y autenticación protegen los datos de acceso no autorizado. Ya se los dije. La encriptación es una herramienta magnífica para transmitir datos a través de Internet y que no se reconozcan los datos. Escalabilidad. Las organizaciones pueden agregar una gran cantidad de capacidad sin necesidad de aumentar considerablemente la infraestructura. ¿Qué quiere decir eso, señores? Pasó lo de la cuarentena y todo el mundo tuvo que irse a su casa, a trabajar desde su casa. ¿Qué tuvieron que hacer? Fácil. Tuvieron que este, conectarse a través de la VPN desde sus casas para poderse conectar a los servidores de la empresa, etcétera, etcétera. Quiere decir, señores, que la VPN es escalable. Escalable quiere decir que puedes estar en cualquier sitio, puedes sencillamente trabajar como si tú estuvieras en la red LAN. Puedes hacerlo desde tu casa o de cualquier parte del mundo a través de la VPN. Compatibilidad con la tecnología de banda ancha. Los proveedores de servicios de banda ancha como DSL, cable, admiten la tecnología VPN. Claro, señores, porque cualquier conexión de internet sirve, no importa cómo te conectas. Fibra, inalámbrico, DSL, cable, etcétera, 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 son conexiones de internet. No importa la conexión, lo que importa es que la capa 7 del modelo OSI establece una VPN contra un dispositivo terminal y se puede pasar la información encriptada. ¿Listo? Em, Se implementan de dos maneras las VPNs. Pueden haber VPNs de sitio a sitio o site to site, ¿ok? Y VPNs de acceso remoto. Las VPNs de sitio a sitio son de router de frontera, desde de la localidad hasta el router de frontera de la otra localidad. Es decir, para los usuarios es transparente que están usando una VPN. Ellos no lo saben. Ellos ven el dato y pasan el dato como si nada. Los routers son los que se encargan de establecer la VPN entre el origen y el destino y que funcione. Más nada. Acceso remoto. Acceso remoto quiere decir que tú puedes estar en cualquier parte del mundo con tu teléfono inteligente, con tu tablet o con tu laptop. No importa dónde estás. Lo que importa es que tengas acceso a Internet. ¿Ok? Y tú vas a buscar un programa o aplicación dentro de tu sistema operativo
que va a permitir establecer una conexión de VPN. Eso se conoce con el término de cliente VPN. Ese cliente VPN va a poder establecer una conexión con el otro sitio, es decir, con el router que negocia la conexión VPN y desde tu laptop, tablet o teléfono inteligente o computador, tú vas a poder establecer una VPN hacia un sitio, el sitio de la empresa, desde cualquier parte del mundo. Por eso es que se llama acceso remoto. ¿Ok? Y de esa manera te vas a poder conectar desde donde sea con tu VPN y vas a poder transmitir los datos. Cuando la VPN esté establecida, vas a poder transmitir los datos para la empresa. Cuando la VPN no esté establecida, no puedes pasarle nada a la empresa, sino que solamente puedes navegar en Internet, pero no puedes pasarle nada a la empresa. ¿Por qué? Porque la VPN va a simular como que tú estuvieras en la red LAN. ¿Entiendes? Como que tú estás en Europa y la empresa está aquí en Venezuela. Tú vas a simular como que tú estuvieras en la red LAN de la empresa y vas a poderle pasar datos a esa empresa. ¿Ok? Así es como funciona. Opciones de conectividad del proveedor de servicio de Internet. Hay diferentes maneras en que una organización puede conectarse a un proveedor de servicio de Internet. La elección depende de las necesidades y el presupuesto. Presupuesto. Todo el mundo cree que es requerimiento. No. Requerimiento y que no te afecte el presupuesto será en otras partes del mundo. Pero en nuestra economía depende del presupuesto exclusivamente. ¿Ok? Una sola conexión es económica y funcional. Sin embargo, tienes un solo punto de falla y este, se te puede caer la conexión y bueno, ese día no navegas en internet porque se te cayó. Puedes tener una conexión doble, una conexión dual. Entonces, si no sales por un proveedor, si no sales por un servicio hacia el proveedor, puedes salir por otro. ¿Ok? Tenemos una multi-home. ¿Ok? En donde tenemos dos proveedores distintos y entonces resulta que sales por un proveedor o sales por el otro proveedor. La diferencia entre la dual home o la multi home es que la dual home se conectan dos enlaces de internet, por ejemplo, hacia el mismo proveedor de servicio. Y la multi home se conectan dos enlaces de internet, pero cada uno hacia un proveedor de internet distinto. La dual multi home quiere decir que tienes dos enlaces de internet hacia cada proveedor de servicio, es decir, cuatro enlaces. Cuatro enlaces de internet, dos hacia un proveedor de servicio y dos hacia otro proveedor de servicio. Y de esa manera tienes una altísima disponibilidad. Pero entiende esto, mientras más disponibilidad tengas, más facturación a la hora de pagarle al proveedor por cualquiera de estas conexiones. Así que queda de tu parte saber cuál escoger. Acuérdate que es un tema de requerimiento. Primero, ¿qué necesito? Y segundo, ¿cuánto cuesta? Si el precio supera el requerimiento, evidentemente no lo vas a colocar. Ahora, si el precio no supera el requerimiento, vas a poder colocar ese servicio o otro adicional para que haya alta disponibilidad. ¿Ok? Entonces, todas las soluciones de banda ancha tienen varias ventajas y desventajas. Si hay varias soluciones de banda ancha disponibles, se debe llevar a cabo un análisis de costo y beneficio para determinar cuál es la mejor solución. Señores, esto es lo que usted le va a presentar al departamento de finanzas para que lo apoye en colocar algún tipo de servicio de internet o del servicio de lo que sea. Primero que nada, cable. Ancho de banda es compartido por muchos usuarios, por lo tanto, el ancho de banda se comparte entre diversos usuarios. Las velocidades de datos ascendentes suelen ser lentas durante las horas de alto uso en áreas con suscripción, sobre suscripción. El DSL, el ancho de banda, es limitado y se ve afectado por la distancia. La tasa de carga es proporcionalmente menor en comparación con la tasa de descarga. Fibra hasta el hogar. Requiere la instalación de la fibra directamente hasta el hogar. Es una solución maravillosa siempre y cuando sea en tu hogar. Si es en una empresa, van a haber más hosts haciendo solicitudes y a lo mejor te quedas corto. Así te digan que son 50 megabits por segundo. Señores, no le crean a los proveedores. Él te puede decir que son 50 megabits por segundo, pero en las horas pico no son 50 megabits por segundo. ¿Ok?
En la madrugada, a la 1 de la mañana, ahí sí te creo que puede ser 50 megabits por segundo. Pero al mediodía yo lo dudo. A media mañana y a media tarde yo lo dudo. Datos móviles. La cobertura a menudo representa un problema, incluso dentro de una SOHO, en donde el ancho de banda es relativamente limitado. Quiere decir que vas a depender de los datos y ancho de banda y eso se llama, eh, los obstáculos que tengas entre tú y el nodo, entre el cliente y el nodo del proveedor de servicio. Wi-Fi municipal. La mayoría de las municipalidades no cuenta con una red de malla implementada. Si está disponible y el rango, entonces es una opción viable. Es bueno siempre y cuando haya una implementación de un Wi-Fi o un nodo en una zona. Pero yo te voy a ser honesto. O sea, por lo general, esto yo no he visto que funcione mucho. A lo mejor habrán zonas en que sí. De hecho, hay ciertos sitios que tienen un ancho de banda maravilloso, pero hay zonas en donde es malísimo. Satélite. Es costoso, tiene una capacidad limitada por suscriptor. Normalmente se utiliza cuando no hay otra opción disponible. ¿Ok? Obvio, esto es brutalmente caro, el satélite. ¿Ok? Entonces, listo, señores. Vimos el capítulo de hoy, que era el capítulo 7. Chévere. La semana que viene vamos con el capítulo referente al tema de las WAN, en donde yo voy a utilizar el mismo archivo que les creé, de donde les expliqué el NAT y el PAT. Yo voy a usar el mismo archivo para que ustedes puedan ver tres tipos de VPN, una Great Tunnel, una Site to Site y una Remote Access, de manera tal de que ya la semana que viene, yo después de ver la clase, yo les voy a compartir con ustedes el enunciado del examen de actitudes prácticas para que puedan empezar a hacerlo. ¿Ok? Y de esa manera puedan dedicarse a desarrollarlo. Les recuerdo que son dos exámenes. ¿Ok? Y es necesario que superen y vayan haciendo toda la parte de las asignaciones, entreguen las asignaciones al día, porque los dos exámenes de actitudes prácticas están hechos para cubrir todo el contenido de este curso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, chévere. Entonces, nuestra clase queda hasta acá y nos vemos el próximo sábado, donde vamos a ver la parte de VPN y vamos a ver la parte de el enunciado del examen de actitudes prácticas. Que estén muy bien. Éxito.